Última hora. Movimiento Revolución Ciudadana niega que José Serrano sea correísta. Lo que estás a punto de escuchar no es un rumor, no es una especulación ni una exageración. Es un hecho confirmado que sacude a la política nacional y expone una de las rupturas más fuertes dentro del correísmo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que revelaremos hoy es clave para entender cómo se construyó y cómo se resquebraja uno de los movimientos políticos más influyentes de la historia reciente del Ecuador. José Serrano Salgado fue, durante años, el hombre de confianza de Rafael Correa, el rostro visible de varias instituciones y un operador político que tuvo en sus manos la seguridad del país. Su historia es larga, polémica y cargada de poder. Hoy, ese mismo movimiento que lo encumbró al más alto nivel, lo desconoce y lo tilda de traidor. La noticia explotó cuando Revolución Ciudadana difundió en la red social X un video de apenas 46 segundos. En esas imágenes, generadas con inteligencia artificial, se observa a Serrano burlándose del correísmo y luego relacionándolo con el expresidente Lenín Moreno. El material fue breve, pero suficiente para encender un incendio político. Rafael Correa, desde su cuenta personal, no se quedó callado. Escribió con dureza: José Serrano es uno de los grandes traidores a la Revolución Ciudadana. Se vendió totalmente a Lenín Moreno y fue clave para la destrucción nacional. Las palabras de Correa resonaron con fuerza, pero detrás de ellas existe una historia compleja. Una historia de lealtades, rupturas y ambiciones. Una historia que comenzó hace casi 2 décadas. Corría el año 2007. El correísmo estaba en pleno auge con el movimiento Alianza País, y Serrano ocupaba el cargo de subsecretario de Minas. Era un puesto técnico, pero estratégico, pues le permitió acercarse al poder y entender la lógica de un gobierno que apostaba por el control de los recursos naturales. 2 años más tarde, en el 2009, Correa lo designó secretario de Transparencia y Gestión. Su estadía fue corta, apenas 6 meses, pero suficiente para colocarlo de nuevo en la vitrina política. En el año 2010 dio un salto mayor. Fue nombrado ministro de Justicia y Derechos Humanos. Desde allí se convirtió en una figura clave durante la crisis policial del 30 de septiembre. Serrano impulsó procesos judiciales contra los uniformados, mientras el correísmo sostenía la tesis de que aquello había sido un intento de golpe de Estado. Ese episodio marcó un antes y un después en su carrera. Un año más tarde, en 2011, Serrano asumió como ministro del Interior. Allí alcanzó la cima de su influencia. Tenía bajo su control a la Policía Nacional, al sistema de inteligencia y a todo el aparato de seguridad interna. Durante casi 6 años fue uno de los hombres más visibles del gobierno, apareciendo constantemente en los medios, liderando operativos, enfrentando protestas y consolidándose como una figura de poder incuestionable. En el año 2017, encabezó la lista nacional de asambleístas por Alianza País, acompañando la candidatura de Lenín Moreno y Jorge Glass. Con ese triunfo llegó a la presidencia de la Asamblea Nacional. Su ascenso parecía no tener límites. Sin embargo, fue justamente desde esa silla que comenzó su caída. El gobierno de Moreno se fue distanciando del correísmo y Serrano quedó atrapado en medio de esa ruptura. En el año 2018, estalló un escándalo que terminó de derrumbarlo. El entonces fiscal Carlos Vaca Mancheno difundió audios que revelaban una conversación entre Serrano y el excontralor Carlos Polit, en la que planeaban sacar al fiscal de su cargo. La crisis política fue inmediata. Serrano perdió la presidencia,
de la Asamblea, aunque logró mantenerse como legislador. Ese sería su último gran cargo público. Tras dejar la Asamblea, su figura fue perdiendo protagonismo. En el año 2021 se mudó a Estados Unidos, alejándose del ruido político, pero su nombre volvió a sonar en el 2024, cuando apareció como precandidato presidencial por Centro Democrático, un movimiento que en su momento también estuvo cerca del correísmo. Sin embargo, su aspiración se esfumó rápidamente. Declinaría su candidatura y desde entonces no ha vuelto al país. Hoy, desde el exilio político, Serrano vuelve a ser noticia. No por un cargo, no por una campaña, sino porque el mismo correísmo lo señala como traidor. El video difundido, sumado a las duras palabras de Correa, lo pone nuevamente en el ojo del huracán. La pregunta es inevitable. ¿Fue José Serrano un traidor a la Revolución Ciudadana o simplemente una víctima de las pugnas internas del poder? Sus detractores aseguran que pactó con Moreno para alejarse de Correa. Sus defensores, en cambio, sostienen que solo intentó sobrevivir en medio de una guerra política sin precedentes. Lo cierto es que la historia de Serrano refleja algo más profundo. Refleja cómo el poder puede encumbrar a alguien hasta la cima y después desecharlo sin contemplaciones. Refleja cómo un movimiento que alguna vez lo consideró indispensable, hoy lo niega y lo expone públicamente como enemigo. Refleja también las heridas abiertas de un país que ha vivido entre alianzas, traiciones y fracturas políticas. Mientras tanto, la ciudadanía se pregunta qué consecuencias tendrá este nuevo quiebre dentro del correísmo. ¿Estamos frente al inicio de una estrategia electoral para purgar a los considerados desleales? ¿O es simplemente una señal de que las viejas heridas nunca cicatrizaron? El futuro político de José Serrano parece incierto, y el de la Revolución Ciudadana, marcado por estas tensiones internas, también. Lo único claro es que, en Ecuador, la política nunca deja de sorprendernos.